¿Qué tan frecuente es este tipo de tumores y en qué edad se presentan? Eso es lo que vamos a contestarle, Doc. Y si alguien quiere contestarlo, pone en el chat. Si no, yo les doy la clase nomás. Usuario de Zoom, Noelma. Bueno, pongan yo y ya lo ponen aquí, ¿no? Entonces, justamente como comentó Noelma, fue la primera que puso, o es la que aparece hasta arriba. Es el mayor es de 50 años y es bastante más frecuente en hombres que en mujeres, el doble, ¿no? Ahora, se dan cuenta que varios de los pacientes de los familiares que tienen, han llevado una vida similar. Les preguntan, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que tienen para desarrollar este tipo de tumores? Y quiere saber si existe algo que puedan hacer para prevenirlo. Usuario de Zoom, no sé quién sea. Ay, es que se me olvidó cambiar el nombre, Doc. De lo que era de las principales, era lo de tabaco, alcohol, actividades sexuales de riesgo y marihuana. También había mencionado el del BPH. Y pues, si existe que algo para prevenirlo, pues cambiar el estilo de vida, podría ser el dejar el alcohol y todo eso. Entonces, aquí el tabaquismo, el alcoholismo son los más frecuentes. Igual que en los tumores de cavidad oral, la sinergia que está presente en el 80% de los casos y es muy importante, ¿no? Tiene un impacto muy grande, pero en los tumores de orofaringe cada vez más el BPH va marcando una pauta muy importante. Ahora, dentro del tamizaje no existe algo para poderlo prevenir, pero los pacientes que están en alto riesgo, tanto por las prácticas sexuales como tabaquismo o alcoholismo, pues sí tienen que, dentro de lo que cabe, deberían de estar en una revisión frecuente, ¿no? Buscando las dos lesiones que ya vimos, que son principalmente eritroplaquia y leucoplaquia. Tenemos también con frecuencia algunas mutaciones genéticas. Todos los tumores tienen sí o sí alguna mutación genética. En este caso, las más frecuentes son el TP53, RAS1F1, RASF1A y la ciclina D, PRB, P16 y EGFR. Entonces llega su médico de base, se sienta en el consultorio, lo actualizas y les pregunta cuáles son los subsitios anatómicos para cáncer de orofaringe. Las paredes laterales. Acuérdense de poner ahí quién, Stephanie. Stephanie. No es la amígdala, la base de la lengua y el paladar blando. Muy bien. Aquí está, ¿no? Que ya las comentaron. Entonces tenemos aquí que es la amígdala, la base de la lengua, paladar blando que estaría aquí y las paredes laterales. Aquí tenemos la base de la lengua, las amígdalas, las paredes laterales estarían de este lado y el paladar pues aquí no se alcanza a ver. Aquí sí tenemos paladar blando, la base de la lengua. Las amígdalas no se alcanzan a ver, pero estarían aquí. Y todo lo que está aquí, que es la mucosa, serían las paredes laterales. Ahora, la hija del paciente le refiere que su papá realmente no había tenido ninguna molestia, por lo que les pregunta que si es normal que no haya tenido ninguna molestia o qué es lo que debió de haber sentido. Itzel, Una masa de dolor en el cuello y el dolor de garganta. dolor es la respuesta
principal, ¿no? O sea, la masa indolora no es el síntoma más frecuente, el dolor sí. Entonces, el dolor es el síntoma más frecuente que tenemos en este tipo de tumores. La masa indolora en cuello, o más bien una masa, duela o no duela, pero una masa en cuello es principalmente de nasofaringe. Ahora, ya con el interrogatorio, tenemos un paciente de 70 años de edad que es de Los Mochis, estudió la primaria completa, es comerciante, casado y católico. No tiene ningún antecedente oncológico en su familia. Fumó desde los 14 a los 69 años a razón de 20 cigarrillos diarios, una cajetilla. Tomaba, perdón, cada fin de semana desde los 14 años hasta llegar a la embriaguez y uso ocasional de marihuana. Alergias negativas, tipo de sangre O positivo. Tiene una hernioplastia inguinal derecha a los 64 años, diabetes, presión alta y transfusiones negadas. Ahora, eh, durante un procedimiento dental tenía una lesión en el paladar blando, cercana a la región amigdalina izquierda. ¿Qué le vas a revisar? ¿A dónde se disemina el tumor? Cuando hacen esa revisión, no nomás es pararse y revisar paladar, ¿qué más van a revisar? Azul. Pues se le va a llamar en lo que hizo que la localización más común de metástasis en el ganglio ipsilateral y que pues estaba más local en la submucosa, tenía de niveles, algo así, del 2 el 3 y el 4 y afecta del 15 al 75% del Ok, ganglio linfático. cuando hablamos de niveles ganglionares no hablamos de un ganglio, ¿no? Hablamos de niveles y cada nivel tiene una cadena ganglionar dentro y tiene múltiples ganglios. Entonces, cuando hablamos de ipsilateral, si sabes lo que significa eso, Azul, ¿lo puedes explicar qué es ipsilateral? Que es de un solo lado. Ok, sí. Entonces, cuando tenemos un tumor en estas zonas específicamente, porque esto no es tan frecuente en otras partes del cuerpo, pero en cabeza y cuello, principalmente orofaringe y un poquito cavidad oral, dividimos el cuerpo en dos, lado derecho y lado izquierdo. Perdón, es que me está vibrando el celular. Eh, Cuando tenemos un tumor muy lateralizado y tenemos una división anatómica en la línea media, un tumor de lengua general del borde lateral de la lengua generalmente da metástasis nada más de un lado, ¿ok? Si está dentro del primer centímetro de la línea central, ya puede cruzar e irse hacia los dos lados. La base de la lengua no tiene esta división anatómica. Entonces, la base de la lengua sí puede dar metástasis a cualquier lado, aunque esté aquí, es muy fácil que pueda dar metástasis del lado izquierdo. Sin embargo, las amígdalas palatinas sí lo hacen principalmente para un lado nada más. Entonces, esa parte de ipsilateral no es tan característica. Podemos ver que la úlcera está muy cerca de la línea media. Si pueden ver la parte de eritema, está casi en la línea media. Y como les he platicado, suponiendo que esto sea tumor, esto no es lo único que hay tumor. Los tumores siempre van a tener células dentro de la parte inflamatoria peritumoral. Por lo tanto, es muy sencillo que puedan cruzar a la línea media este tumor específicamente del que estamos hablando, ¿no? Pero sí, principalmente los de la región palatina, sí van a ser ipsilaterales de forma general. En este caso, la localización más frecuente de metástasis ganglionares es al nivel 2 ganglionar.
Entonces, como platicamos, en todos excepto cavidad oral, son 2, 3, 4. En cavidad oral empezamos por el uno y ya seguimos el orden normal, 2, 3 y 4. ¿Qué tan probable es que existan adenopatías de forma bilateral? Pues como les digo, los tumores de la lengua son tumores que terminan creciendo bastante y están muy cerca de la línea media. Este tumor, sin duda, si quieren hacer una cirugía, tiene que ser una glosectomía completa, radical, no se va a hacer una hemiglosectomía. Entonces, este tipo de tumores también necesitan recibir tratamiento en los ganglios del otro lado. Una vez que lo exploramos, detectas que tiene una lesión en el paladar blando del lado izquierdo, en la porción posterior. Es una lesión de 2 por 2 centímetros, ulcerada, mal definida y que no tiene ninguna adenopatía palpable. Ahora, ¿qué sigue? Eso lo pueden detectar en la consulta ustedes. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? A ver, Azul. ¿No sería pues igual tomar la TAC para evaluar la extensión del tumor y si tiene metástasis a nódulos? Ok, lo que sigue primero, ¿cómo sabes que es un tumor? Lo que sigue primero es la biopsia, perdón. Aquí ya. Entonces, hacemos una biopsia, confirmamos el tumor y el primer estudio de abordaje que vamos a hacer una vez diagnosticando es la tomografía. La tomografía nos da menos artefacto de movimiento, nos dice si hay infiltración ósea y tiene mejor resolución espacial, pero como siempre, la resonancia tiene mejor involucro de tejidos blandos, ¿no? Esa sí vale azul, ¿no? De todas formas, las que han contestado que es Noelma, Stephanie, azul creo que 2, 3 veces. Los mandan ahorita, está abierto el grupo para que no se les olvide. La biopsia generalmente es un estudio muy sencillo porque son partes muy accesibles en un cualquier consultorio. Lo más complejo sería tener el punch para poder tomar la biopsia. Se manda a evaluar y qué histología esperarían encontrar ustedes aquí. Excel, El carcinoma de células escamosas. muy bien. Como en casi todo cabeza y cuello, hasta el 95% van a ser histología de células escamosas. Aquí, una de las características que tenemos es que los virus del papiloma humano del subtipo 16 va a estar frecuente entre el 85 al 90%. eh, y esto nos va a ayudar un poquito más adelante, vamos a explicar por qué, ¿no? Eh, Tenemos los tumores de virus del papiloma humano positivo y los negativos. Esta parte no es necesario que se lo aprendan. Lo único que hay característico de aquí es que los que tienen virus del papiloma humano positivos tienden a ser 5 años menores, pero les va mejor. Son tumores, el tumor que está provocado por el virus del papiloma humano, de forma general, responde mejor que los tumores del virus del papiloma humano negativo. Entonces, tienes un tumor de células escamosas de alto grado no queratinizante y la tomografía no tiene sospecha de adenopatías. ¿Qué tratamiento le recomendarían al paciente? A ver, Stephanie, platica. Pues cirugía para retirar el tumor y una vez después, bueno, después de cirugía podría ser candidato a quimioterapia. La quimio no se da sola. La quimioterapia para tumores sólidos no es suficiente. eh, Casi
para la mayoría de las cosas, ¿ok? Tumores sólidos es todo lo que hemos visto. Los tumores no sólidos son las leucemias, linfomas, mielomas. Para todo lo demás, la quimio no es tan efectiva, ¿ok? Entonces, la evaluación aquí, como se dieron cuenta hace rato en los tumores de cavidad oral, primero es la cirugía y después todos van a radiación. Algunos van a radiación con quimio y otros radiación solo. Pero la radiación es bien raro que la tengamos que dar sola en tumores sólidos. Probablemente mama, recto, pulmón serían de los casos así más frecuentes donde sí tiene un impacto sola, pero no como tratamiento curativo. ¿Ok? La quimio en tumores sólidos es para ayudar a la cirugía y a la radioterapia. Entonces, en este tipo de tumor, muy bien, sí, el tratamiento es la cirugía y después evaluar para ver qué se necesita adicional. Entonces, en este tipo de tumores tenemos dos divisiones entre tumores del virus del papiloma humano negativo y positivo. De forma general, se tratan igual, pero existe algo que ahorita vamos a mencionar más adelante, ¿no? Entonces, en estos pacientes se tiene que hacer una cirugía del tumor y se tiene que, perdón, hacer una disección de cuello. Aquí dice disección de cuello bilateral o ipsilateral. Eso depende de la localización del tumor y de la probabilidad que dé metástasis a ambos lados. Después de eso, si no tiene características de riesgo, se va a vigilancia. Si tiene ganglios positivos sin ninguna otra característica, es pura radiación. Si tiene otras características, es pura radiación. Si tiene márgenes positivos, se recomienda otra vez volver a operar o la radiación. Si tiene extensión extranodal, ahí sí es quimio-radio. Entonces, si se fijan, la quimio es raro que se use y cuando se use es en casos ya un poquito más avanzados y en combinación con radioterapia en este tipo de situaciones. La primera opción es la cirugía, pero la segunda es radiación sola. ¿Ok? Otra vez, porque muchas veces metemos mucho la quimio, ¿no? Entonces, nada más para hacer el énfasis de que la quimio en tumores sólidos mm, no es tan curativa, es más bien para ayudar a que el tratamiento radical sea más fácil o disminuir el riesgo de recurrencia. Entonces, aquí muy bien, el tratamiento es la cirugía. Existe algo que se llama desescalación de tratamiento. ¿Quién me puede explicar de él? Luis. Ah, sí, que o sea, eso se refiere más que nada a reducir lo que es la intensidad del tratamiento, o sea, puede ser ya en dosis, en duración o la combinación de las terapias. Esto pues se hace, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen el VPH positivo y pues esto se hace más que nada pues porque los que tienen cáncer de orofaringe con VPH positivo pues tienen un mejor pronóstico que los que son causados pues ya sean por otras cosas. Como estos responden pues mucho mejor a la radioterapia, a la quimioterapia, tienen mayor tasa de curación. Porque pues si se reciben tratamientos agresivos, se podrían generar efectos secundarios ya sean innecesarios y que no aporten pues un beneficio adicional en la supervivencia. Entonces aquí básicamente lo que se hace pues es eso, reducir lo que es la intensidad del tratamiento. Muy bien. ¿Alguien no le entendió? ¿Quedó claro? Ok, esta estrategia de desescalamiento, que ya la definió y explicó muy bien Luis, es algo que se empezó a hipotetizar hace algunos años. Se hicieron estudios y se dieron cuenta que sí era viable y se empezaron a hacer más estudios y ahí fue donde hubo un problema, un poco de conflicto de resultados. Algunos estudios decían que sí, otros dicen que no. Entonces ahí es donde se ha vuelto un poquito complejo ese tema, ¿no? De forma general, lo que buscamos es no dar toxicidad innecesaria. Esto se usa principalmente en pacientes con virus del papiloma humano que se van a positivo, que se van a tratar con quimio y radioterapia, no con cirugía. No existe el desescalamiento en cirugía. Es nada más con radiación.
Aquí tenemos, si se fijan, en esta parte son tumores muy pequeños. Es un T1 o T2 o un N0 N1, donde el tratamiento radical es la cirugía y como segunda opción la radioterapia sola. Tenemos los tumores más avanzados, donde la primera opción de tratamiento ya no es la cirugía, es la quimio-radioterapia y en segunda opción la cirugía. Pues, por eso es que es tan importante el desescalamiento. Son tumores que tienden a tener ganglios positivos, que tienden a ser enfermedades avanzadas, por lo tanto se tienen que tratar con quimio-radioterapia y lo que estamos buscando es dar menos para controlarlo igual. ¿Ok? Ahora, eh, la paciente les pregunta que si este paciente es candidato a esa escalación de tratamiento. Sí o no y por qué el que vaya a contestar. ¿Alguien la quiere contestar? Entonces, ya vimos cómo se tratan los tumores de todo el tracto digestivo, incluyendo pulmón. Eh, la realidad es que me da un poco de pena haber estado tan perdido de clases presenciales. No me gusta dar clases por Zoom. Por lo tanto, a ver, Joseph Frank Encinas Reyes, ¿por qué no sería candidato? No, esa no es la respuesta correcta. No es candidato, pero no es por ese el motivo. Entonces, eh, debido a que la gran mayoría de las clases de cabeza y cuello no se las di de forma presencial, no me animo, no se me hace justo hacer un examen de que aunque sí di las clases, no enseño igual, al menos yo no me siento igual y no creo que se aprovechen igual las clases, entonces la modalidad del examen va a ser un poquito diferente. Se van a juntar en grupos de dos y van a diseñar un caso clínico, ¿ok? Voy a dividirlo en grupos de tres para no revisar tantos. Voy a dividirlos, va a ser calificaciones de 6, 7, 8, 9 y 10. Son 6, 7, 8, 9 y 10. Son cinco calificaciones diferentes. Son como 150. Entonces van a ser 50 equipos. Van a ser 10 equipos con 10, 10 equipos con 9, 10 equipos con 8, 10 con 7 y 10 con 6. Entonces, tienen que diseñar un caso clínico. Obviamente tiene que ser algo real. Eh, el tema puede ser cualquiera del tracto digestivo. Los que me parezcan más interesantes, que le metan un poquito de complejidad en su análisis. O sea, me van a poner el caso clínico y un análisis. ¿Ok? Eh, caso clínico es esto, esta es la historia clínica. A partir de ahí es un padecimiento actual, donde dicen por qué viene, cuánto tiempo, qué estudios le pidieron, cómo se reportan los estudios. Tienen herramientas muy interesantes como ChatGPT y otras cosas que sé que van a usar. El análisis, si yo veo que está muy complejo, se los voy a preguntar. Entonces hagan cosas que ustedes puedan hacer. Aunque la inteligencia artificial es una herramienta muy buena, les quita el poder de razonar. Háganlo ustedes. Aquí, como les digo, la calificación no es lo más importante es que ustedes aprendan a ser doctores, no que aprendan a usar ChatGPT para salir adelante en medicina. Ustedes solitos deben de aprender a razonar. Entonces, son 10 calificaciones de cada una de ellas. Tienen de aquí al viernes para
tenerlos listo. El viernes voy a abrir el grupo 1 hora y en esa hora los que manden son los que enviaron. Cualquiera que no envíen, si lo envían en tiempo extraordinario, van a tener 6. Si no lo envían a más tardar al sábado, esos van a tener 0. ¿Prefieren eso o prefieren examen? Ahorita pongo la encuesta en el grupo, ustedes toman la decisión. La semana que viene nos vamos a ver ahora sí ya de forma presencial. No sé cómo, pero ahí voy a estar. Vamos a empezar con cáncer de próstata. Nada más, es el único tema que vamos a ver de forma presencial el, el miércoles, pero también estudian para el viernes que viene vejiga. Y les digo que otro, creo que era riñón. Entonces vamos a empezar con urológicos. ¿Tienen alguna pregunta? De la encuesta la voy a poner ahorita en el grupo y ustedes deciden. Si deciden hacer examen, el examen es esta semana, es individual. ¿Tienen alguna pregunta? No, Doctor, Dime. dijo que si se hace lo del caso clínico, es que no entendí, dijo que iban a ser de dos, máximo tres, pero después mencionó que de 10 equipos de 10, después No, de no, 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 6 no. y A así. ver, son más o menos 150. Yo estoy inventando. No es dos, máximo tres. Los equipos tienen que ser de tres. Entonces, van a ser 5 calificaciones diferentes. 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, yo voy a dividir el número de equipos entre 5. Y dependiendo el número que me dé, es el número de equipos que van a tener cada calificación. Si me da 8, los mejores 8 equipos van a tener 10. Del 9 al 16 van a tener 9. Del 17 al 24 van a tener 8. ¿Sí me explico? No, no sé si esa parte quedó claro. sí. Ah, ok, es que sí. Ok, entonces la idea es que lo hagan ustedes